¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero de verdad se encuentren muy bien. Muchachos, vamos a resolver este problema relacionado a lo que es movimiento vertical y caída libre. Y el problema dice así. Un pirotécnico fue propulsado desde el noveno piso de un edificio de altura desconocida. ¿Sí? Aquí tienen el esquema. El noveno piso, ese puntito morado. Muy bien, entonces la altura del edificio es desconocida, tal como está esquematizado aquí. Muy bien, entonces dicen que el pirotécnico, luego de ser propulsado, desarrolla su movimiento. Luego dice que llega al suelo luego de 14 segundos. Considerar que desde el noveno piso hasta la azotea del edificio hay 20 metros de altura. Bueno, aquí se aprecia, ¿verdad? Desde el noveno piso, lugar donde es propulsado dicho pirotécnico, a la azotea, la altura máxima ya del edificio, la altura tope, son 20 metros de altura. Entonces, y también aquí en el problema nos dicen que sabiendo que dicho proyectil alcanzó su altura límite en 6 segundos, calcular velocidad inicial del proyectil. ¿Desde qué altura en valor absoluto con respecto al suelo fue propulsado el proyectil? O sea, el pirotécnico. ¿Con qué velocidad llegará al suelo el pirotécnico? ¿Cuál es la altura del edificio? También nos mandan a calcular la velocidad y el tiempo justamente cuando el pirotécnico pasa por la azotea del edificio. Y aquí hay una pregunta adicional. ¿Está subiendo el pirotécnico o está bajando? ¿Cuándo sube y cuándo baja? Hallar también la altura límite medida desde el suelo. Y también nos mandan a construir las gráficas cinemáticas. Y aquí nos dicen que debemos colocar el sistema de referencia en la azotea del edificio. Miren, muchachos, aquí tenemos un edificio de altura desconocida. Esa altura desconocida lo estoy llamando H mayúscula. El pirotécnico se lanza desde aquí, desde este punto. Vamos a llamarlo el punto A, ¿ok? Aquí, el punto A. Este es el punto A. Muy bien. Desde el punto A tenemos que hay un noveno piso, ¿sí? Este punto A representa al piso 9 del edificio. Y en ese noveno piso, desde ese noveno piso, se está propulsando una noche de Navidad. Se está propulsando un fuego o se está activando un fuego artificial o un pirotécnico. Pero nos dicen que desde ese noveno piso hasta la azotea, que es la parte máxima del edificio, desde ese piso 9 hasta la azotea de ese respectivo edificio son 20 metros. Ese es un dato que nos dan. Muy bien, entonces hay una altura también que lo voy a llamar H minúscula. H minúscula sería esa altura que va desde el piso, desde el suelo, desde el piso del edificio hasta el noveno piso. Muy bien, ya saben, la altura del edificio, que es H mayúscula, es desconocida hasta los momentos. Necesitamos conocer también esa altura. Muy bien, muchachos, entonces observen. Aquí nos dicen algo muy importante. Nos dicen colocar el sistema de referencia en la azotea del edificio. El sistema de referencia se refieren, miren, a los ejes coordenados. Entonces, miren, observen. El sistema de referencia lo vamos a ubicar tal como nos piden en el problema, aquí en la azotea. Entonces, en la azotea
Vamos a colocar ese sistema de referencia, el eje Y positivo hacia arriba y el eje Y negativo hacia abajo. Muy bien. Aquí ya saben que tenemos una coordenada 0, 0. A, 0, 0. ¿Qué indica 0, 0? Bueno, 0 en X y 0 para la altura, o sea, Y 0. O sea que en esta coordenada, ¿cuánto vale Y, señores? 0. 0 es la altura en este punto. ¿Ok? Miren cómo lo voy a resaltar aquí. Tenemos una altura 0, señores. ¿Qué significa eso? Que cuando la partícula pase justamente por aquí, a este nivel de referencia, allí la altura lo vamos a tomar como 0, solamente aquí. Por eso a este centro, a esta coordenada, lo estoy llamando 0, 0, 0 en X y 0 en Y. La altura es 0 aquí, en esta coordenada. Vamos a suponer que el pirotécnico pasa por aquí. Justamente al frente de esta coordenada, la altura lo voy a tomar como 0, porque aquí lo estoy referenciando. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí tenemos el punto A, que es el punto de lanzamiento. Muy bien. Entonces, se desarrolla el movimiento vertical debido al lanzamiento. Muy bien. Se propulsa el fuego artificial, el pirotécnico, y ese fuego pirotécnico, ese pirotécnico va perdiendo velocidad y llega a su altura límite. ¿Por qué altura límite? Porque allí va a tener una velocidad 0 por unos instantes. ¿Ok? Allí se detiene por unos instantes, se detiene. Aunque no se nota, ¿no? Pero se detiene. Entonces, muchachos, aquí, en este punto A, vamos a contemplar una velocidad, ¿sí? Que sería una velocidad inicial. Aquí en el punto A, aquí. Aquí tenemos entonces el punto A. Ya saben, aquí es propulsado, llega a un punto máximo, ¿ok? Un punto muy especial, un punto máximo, que aquí vamos a llamarlo entonces el punto B. Aquí estaría el punto B. Llega a un punto máximo. ¿Sí? Un punto máximo, un punto especial, punto máximo. Muy bien, entonces luego del punto máximo ya entra en caída libre. Observen, caída libre, entra en caída libre y llega aquí al suelo, al piso. Entonces aquí estamos hablando de otro punto muy especial. Vamos a llamarlo el punto C, ¿ok? El punto C. Muy bien, muchachos, observen. Entonces aquí, en el punto A, que lo vamos a representar aquí en la primera columna, miren, el punto A, aquí está, punto A, ¿sí? En el punto A vamos a contemplar un tiempo 0. Entonces ya saben, en el punto A, repito, tenemos un tiempo de 0. Y para ese tiempo 0 hay una velocidad, ¿sí? Hay una velocidad allí, que es la velocidad de propulsión. Porque se está propulsando el cohete aquí en el piso, el pirotécnico aquí en el piso 9. Entonces tenemos una velocidad inicial para ese tiempo 0. El tiempo 0 es el tiempo a la cual se propulsa el cohete o el pirotécnico. Entonces allí, cuando el tiempo es 0, hay una velocidad, muchachos, velocidad inicial. Entonces, en el punto A que tenemos para un tiempo 0, hay una velocidad inicial. Coloquen allí, velocidad inicial. Ahora, allí, ¿cuál sería la altura alcanzada? Tal como lo muestra la tabla. Tiempo 0, hay una velocidad, la velocidad adquirida sería la velocidad inicial porque se está propulsando el cohete allí o el pirotécnico allí en ese punto. ¿Y cuál sería la altura alcanzada? A ver, vámonos aquí entonces. Altura alcanzada, ¿qué voy a colocar aquí? Recuerden que esta primera columna compete al punto A. Aquí está el punto A, aquí tengo el punto B y aquí tengo el punto C cuando el pirotécnico ya llegó al suelo.
Aquí es cuando alcanza ya su altura límite. ¿Por qué digo altura límite? Porque esa es ya la máxima altura que alcanza. Luego que alcanza su altura límite, ya entra en caída libre. Altura límite porque, señores, porque a partir de esta altura, por encima de esta altura ya no hay ningún movimiento vertical. El movimiento vertical, el lanzamiento llega hasta este punto límite, que es B, que es la altura máxima. Por eso se llama altura límite. Hasta allí llega. Ya después de allí entra en caída libre, llegando al suelo. Bueno, muchachos, entonces fíjense. A ver, voy de nuevo. Aquí en la azotea nosotros miren, aquí en la azotea, la parte ya más alta del edificio, hemos colocado un sistema de referencia, ¿sí? Aquí está 0, 0, la coordenada 0, 0. Por encima de 0, 0 está el eje Y positivo. Y por debajo de esa coordenada 0, 0, el eje Y negativo. Entonces, muchachos, observen. ¿Cuál es la altura de la partícula, o mejor dicho, cuál es el espacio? El espacio que forma, ese tramo de espacio que forma aquí el punto de lanzamiento del pirotécnico y la coordenada 0, 0. ¿Cuál es el espacio, muchachos? Me refiero a este espacio. Este espacio, este pedazo de altura que está, o este espacio, sí, este espacio que está aquí. Me refiero simplemente, muchachos, a la distancia, a ese espacio que hay entre la coordenada 0, 0 y el punto de lanzamiento, que sería el punto A, el punto de lanzamiento del pirotécnico. Ese espacio que está aquí resaltado, y lo voy a volver a resaltar. Miren, este valor es de ¿cuánto? De 20 metros. ¿Sería positivo o negativo? A ver, ¿qué valor va a tener o voy a tomar esos 20 para colocarlo aquí, que sería la altura alcanzada? ¿Qué valor? ¿Positivo o negativo? Bueno, muchachos, negativo. ¿Saben por qué? Porque aquí estos 20 metros están transitando sobre este eje Y negativo. Este eje Y apunta hacia abajo. Es un eje Y negativo, se lo estoy colocando aquí. Eje Y negativo. Por lo tanto, estos 20 metros serán 20 negativo. Menos 20, muchachos. Menos 20 metros. Entonces, observe. Estoy en el punto A. Aquí estoy en el punto A. Para un tiempo cero hay una velocidad inicial desconocida, porque no nos dan, porque más bien lo mandan a hallar. Miren, velocidad inicial del proyectil, porque en ningún momento aquí nos definen acerca de la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial es una incógnita. Aquí tenemos entonces, para un tiempo cero hay una velocidad inicial y hay una altura desarrollada de menos 20 metros. Arturo, ¿por qué colocaste menos 20? Bueno, por la siguiente razón, ya sabe. Porque estos 20 metros, que es la distancia desde el punto de lanzamiento del pirotécnico a las azoteas, son 20 metros. Y menos 20 porque estos 20 está transitando sobre el eje Y negativo. Miren, el eje Y negativo. Entonces sería menos 20. Aquí lo tienen. Ahora vámonos aquí, muchachos, a este punto. Sería el punto límite, la altura límite, que sería el punto B. Entonces, recuerden que este punto, que sería el punto máximo, lo voy a representar aquí también, con la misma altura. ¿Sí? He dejado este espacio porque no puedo representarlo aquí mismo para evitar confusiones. Entonces, por eso lo alejé un poquito para acá, para que se vea el desarrollo del movimiento. Bueno, muchachos, entonces observen. ¿Qué ocurre en el punto B? ¿Qué ocurre en el punto B? Bueno, miren, una vez que es propulsado el pirotécnico desde el 9º piso, que sería el punto A, miren, hay una velocidad inicial, sale disparada ese proyectil. Pero ¿qué pasa? Va perdiendo energía cinética.
debido a que ese elemento, ese cuerpo, como lo es el pirotécnico, está inmerso en un fluido, como lo es el aire. Pierde energía cinética y entonces hasta que su velocidad se hace cero. Entonces, muchachos, su velocidad se hace cero y llega a una altura límite. O sea que desde ahí ya no puede seguir más hacia arriba. Llega hasta aquí. Entonces, muchachos, cuando llega al punto B, entonces nosotros aquí en la tabulación nos vamos a representar aquí el punto B. El punto B sería el punto máximo, la altura límite. Escúchese bien, altura límite. Cuando llega al punto B, ya saben que hay pérdida de la energía cinética, ¿sí? Bueno, la energía cinética disminuye, quiero decir. Disminuye hasta que la velocidad se hace cero. Entonces la velocidad se hace cero. Observen, la velocidad se hace cero en el punto B solamente. Pero la altura alcanzada no sería cualquier altura vulgar. No sería cualquier altura, señores. No sería cualquier altura. Sería una altura muy especial. Porque estamos en un punto B, en un punto muy especial. Esa altura alcanzada no sería cualquier altura. Sería una altura especial denominada altura máxima. Y este tiempo transcurrido, ese tiempo tomado en cuenta, tic-tac, 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 ese tiempo transcurrido, desde que fue propulsado hasta que ahora, debido a la energía cinética que fue perdiendo, disminuyendo y la velocidad se hace cero, ese tiempo transcurrido no sería cualquier parámetro, no sería cualquier tiempo, sería un tiempo muy especial llamado, muchachos, tiempo máximo. Muy bien. Muy bien. Una vez entonces que que el pirotécnico llegó aquí al punto B, entonces, ¿qué va a pasar? Ahora el pirotécnico va a entrar en caída libre. De una velocidad cero, ahora va a ir a una velocidad mayor. ¿Ok? Entonces, miren, entra en caída libre. ¿Sí? Entonces, miren, llega a B y a partir de B, entonces, miren, empieza a caer. Caída libre, señores. Empieza a caer llegando aquí al punto C. Y en el punto C tenemos otro punto especial que lo voy a tabular aquí en esta última columna. Lo voy a colocar aquí. Punto C. Ahora, ¿qué hay en el punto C? En el punto C vamos a colocar aquí, muchachos, la siguiente coordenada. Observen, cuando el pirotécnico llegó aquí al piso, aquí al suelo del edificio, a la base del edificio, que es el piso, el suelo, entonces existirá una coordenada. Observen, ¿qué coordenada es esta? Bueno, en X sigue siendo 0, ¿ok? Pero en Y, señores, ¿cuál es el valor de la altura? Recuerden que aquí, en el origen de este sistema de referencia, el origen es 0, 0. Entonces, miren, si aquí el X es 0, en el origen, en este origen que está aquí, y aquí en este origen es 0, 0, X0 y Y0, entonces observen, como por debajo del origen está el eje Y negativo, entonces, muchachos, observen, Y sería menos H. Pero, Arturo, ¿por qué colocas menos H? Ah, bueno, porque miren, esta altura H, ¿recuerdan? Esta altura H es la altura del edificio. Entonces, de la azotea que está haciendo contacto con 0, 0, hasta el piso es H. Ahora, ¿por qué coloco menos H? Porque por debajo del origen, aquí debajo de 0, 0, está aquí apuntando el eje Y negativo. Entonces, muchachos, aquí en el piso tenemos para X0 y para Y tenemos menos H. Menos H. Repito, menos H. Ya saben por qué es menos H. Porque H está por debajo del origen. Y por debajo de 0, 0, el origen, pues, está el eje Y negativo. Entonces, todos los valores que estén por aquí, por encima de menos Y, se consideran negativos. Miren, H, menos H, quiero decir, menos H.
Entonces aquí, cuando ya el pirotécnico llegó al suelo, sería 0 en X y en Y, ¿cuánto? En Y sería menos H. Muy bien, entonces tenemos esta coordenada. Ahora, ¿qué más podemos tener? Ah, ya, entonces observen, aquí en B ya saben, en B ya ustedes saben que en X tenemos 0 y en Y tengo una altura máxima. Sí, que ya lo tengo representada aquí. La altura es Y máxima. Muy bien, entonces muchachos, esta coordenada lo vamos a tabular aquí. Bueno, esta coordenada a partir de esta coordenada nosotros vamos a hacer los cálculos competentes. Entonces muchachos ya saben, aquí en el punto C, ¿qué ocurre en el punto C? Ah, bueno, ¿qué ocurre? Ah, bueno, Arturo está preguntando qué ocurre en el punto C. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, que el pirotécnico llega al suelo. Llega al suelo, pero luego de desarrollar o luego de haber transcurrido un tiempo de permanencia en el aire. Y ese tiempo de permanencia, desde que fue propulsado y posteriormente haber alcanzado su altura límite y luego nuevamente posteriormente haber llegado al piso, entonces ha transcurrido un tiempo de permanencia en el aire, denominado tiempo de vuelo. Entonces, cuando el pirotécnico llega al punto C, este tiempo no sería cualquier tiempo vulgar, sería un tiempo de vuelo, tiempo de vuelo, que es el tiempo que ha transcurrido desde que fue propulsado el pirotécnico hasta que llega al suelo. A ver, ¿qué más? La velocidad adquirida tampoco sería una velocidad cualquiera, sería una velocidad especial. La velocidad con la que llega al suelo sería llamada velocidad suelo. Entonces, cuando llega al punto C, el pirotécnico llega al punto C, llega con una velocidad denominada velocidad suelo. Ya, y la altura alcanzada, señores, ¿cuál sería la altura alcanzada aquí en el punto C? Ok, entonces el pirotécnico llega al suelo. Y la altura alcanzada, aquí la tengo, menos H, medida desde el origen, donde coloqué mi sistema de referencia, desde el origen hasta el suelo. Menos H, menos porque está transitando sobre el eje Y negativo, me refiero a esta altura H. Entonces, menos H. Entonces, muchachos, ¿cuál es la altura alcanzada en el punto C? Menos H. Bueno, muchachos, entonces en el enunciado del problema nos dicen que el pirotécnico llega al suelo luego de 14 segundos. Este sería el tiempo de permanencia en el aire, o sea, el tiempo de vuelo. ¿Ok? Dicen, un pirotécnico fue propulsado desde el 9º piso de un edificio de altura desconocida, llegando al suelo luego de 14 segundos. Tiempo de vuelo, señores. Tiempo de vuelo, 14 segundos. Lo vamos a tabular aquí, o lo colocamos, o lo ubicamos en la última columna. Así también nos dicen lo siguiente. Dicen también que sabiendo que dicho proyectil alcanzó su altura límite en 6 segundos. Altura límite ya saben que sería el punto máximo aquí. Aquí la parte B, de la columna B, mejor dicho. Entonces, aquí nos hablan de un tiempo máximo, ¿ok? Sabiendo que dicho proyectil alcanzó su altura límite en 6 segundos. Este sería entonces, muchachos, el tiempo máximo. Entonces, el tiempo máximo va a ser igual a 6 segundos. Esos son los datos que me da el problema. Muy bien, ahora vamos a tomar en cuenta que la fuerza ejercida sobre el pirotécnico va a equivaler o va a ser igual a las fuerzas ejercidas por el pirotécnico. Entonces, la fuerza ejercida sobre el pirotécnico, recuerden que es igual a la masa por la aceleración del pirotécnico. Y esto va a ser igual a la magnitud del peso, el peso del pirotécnico.
más la fuerza de resistencia por parte del aire. Entonces, aquí, señores, déjenme decirles que no vamos a considerar la fuerza de resistencia por parte del aire. Entonces, la fuerza de resistencia es igual a 0. Y la magnitud del peso del pirotécnico va a ser igual a menos masa por la gravedad. ¿Ok? La gravedad se considera negativa, menos masa por gravedad. Entonces, masa entre masa es 1. 1 por menos g sería menos g. Entonces, la aceleración va a ser igual a menos la gravedad. Pero recuerden que la aceleración lo voy a reemplazar por su equivalente, que sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿ok? La aceleración lo reemplazo por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a ¿quién? A menos la gravedad. Ya saben entonces que el diferencial de la velocidad, porque yo lo que necesito es encontrar el diferencial de la velocidad, que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, multiplicado por el diferencial del tiempo. Entonces, muchachos, esta derivada ya la conocemos, ¿sí o no? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a ¿quién? A menos g. Entonces, el diferencial de la velocidad va a ser igual a menos g por el diferencial del tiempo. Integramos en ambos lados, ya ustedes saben integrar. No les estoy pidiendo integrar una función allí demasiado engorrosa. Entonces vamos a integrar la integral del diferencial de la velocidad. Nos da la velocidad, que es igual a menos g, que es una constante, sale fuera de la integral. Menos g por la integral del diferencial del tiempo, nos quedaría aquí menos g por t más una constante de integración, que sería c1. Esto lo ordenamos y nos quedaría como velocidad en función del tiempo, porque recuerden que la velocidad depende del tiempo. La velocidad va a estar en función del tiempo. Velocidad depende del tiempo. Entonces esto va a ser igual, esta C1 lo coloco de primerito, menos gravedad por tiempo. Ahora, aquí tenemos lo mismo. Observen, aquí lo volví a colocar. Y ahora nosotros vamos a utilizar los valores de frontera o las condiciones de borde que tenemos aquí en la tabla. En la primera columna se encuentran los valores o las propiedades iniciales. Entonces, muchachos, como estoy en velocidad, voy a optar por escoger el tiempo, las propiedades como lo son el tiempo y la velocidad, porque aquí estoy con velocidad en función del tiempo. Entonces digo, para un tiempo, tal como se observa aquí en la tabla, en la columna A, para un tiempo de 0 le corresponderá una velocidad, que sería la velocidad inicial. Entonces aquí lo tienen. Para un tiempo 0 tenemos una velocidad inicial. Entonces donde esté el tiempo lo vamos a sustituir por 0. Entonces decimos aquí, vamos a sustituir el tiempo por 0. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Velocidad evaluada en un tiempo 0 va a ser igual a C1 menos la gravedad que multiplica el tiempo, que es igual a 0. G por 0 sería 0. Nos quedaría que la velocidad evaluada para un tiempo de 0 es igual a la velocidad inicial. Y aquí tenemos velocidad evaluada en el tiempo 0, tenemos que es igual a la velocidad inicial. Aquí tenemos velocidad inicial igual a C1. Esta es la constante, el valor de la constante de integración C1. Y C1 va a ser igual a la velocidad inicial. Ahora reestructuramos esta ecuación y miren cómo nos queda. Velocidad en función del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial sustituyendo C1, ¿sí? El valor de C1, que ya es conocido como velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Y esta ecuación, muchachos, yo lo podría ver también o lo podría expresar de la siguiente forma. Observen, velocidad en función del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial menos, ya saben que la gravedad sería 9.8. 9.8 multiplicado por el tiempo, ¿sí? Así lo vamos a expresar. Muy bien, entonces
Una vez expresada la velocidad, la dejamos así para utilizarlo en su debido momento. Ahora, muchachos, vamos a proseguir con el desarrollo y observen. La derivada, así como lo escuchan, la derivada de la altura con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad, a la función velocidad. Y esa función velocidad ya la tenemos definida. Miren, aquí está. Velocidad en función del tiempo va a ser igual a velocidad inicial menos 9.8 por el tiempo. Ahora, a partir de esta ecuación diferencial que tengo aquí, como lo es la derivada de y con respecto al tiempo es igual a la velocidad de t, a la velocidad en función del tiempo, entonces vamos a hallar el diferencial total de la altura. El diferencial total de la altura es igual a la derivada de la altura con respecto al tiempo por el diferencial del tiempo. Señores, esta derivada es conocida. La derivada de la altura con respecto al tiempo es igual a ¿quién? A la velocidad en función del tiempo, y aquí lo tienen expresado. Ahora, ¿qué hacemos? Decimos que el diferencial de y va a ser igual a, o el diferencial de altura va a ser igual a b de t, a la velocidad en función del tiempo, que aquí la tenemos. Miren, velocidad inicial menos 9.8 por t. Aquí lo tengo. Multiplicamos por el diferencial de tiempo. Aquí entonces integramos en ambos lados. Ya saben que velocidad inicial es una constante porque no tiene nada que ver con la variable t, la variable del tiempo. Entonces velocidad inicial sale fuera de la integral, integramos. Ya saben, no les estoy pidiendo integrar una función compleja, una función un poquito allí complicada, ¿no? Entonces esto es fácil. Velocidad inicial sale fuera del operador integral, quedaría integral del diferencial del tiempo. Entonces aquí nos quedaría velocidad inicial por la integral del diferencial del tiempo, sería el tiempo. Velocidad inicial por el tiempo. Aquí menos gravedad, porque gravedad no tiene nada que ver con el tiempo, sale fuera de la integral, nos quedaría menos gravedad por la integral del tiempo. Y la integral del tiempo multiplicada por el diferencial del tiempo sería tiempo al cuadrado entre 2 más la constante de integración, que lo he llamado C2, para diferenciarla de C1. Muy bien, muchachos, entonces miren, observen. Entonces aquí me quedaría lo siguiente. Esta C2 lo voy a colocar de primero, luego más velocidad inicial por tiempo, menos gravedad por tiempo cuadrado entre 2. Entonces ya saben, la altura también depende del tiempo. La altura es una función exclusiva del tiempo. Y por eso la estoy expresando así, y de t. Muy bien, ahora vámonos aquí a la misma primera columna, pero como estoy aquí en la función de altura, entonces voy a usar el tiempo y la altura. Entonces digo, para un tiempo, aquí está, para un tiempo, observen, para un tiempo cero, tal como se muestra aquí, para un tiempo cero le corresponderá un valor de la altura de menos 20. Entonces digo, para un tiempo cero, la altura correspondiente será menos 20. Esto significa que donde esté presente el tiempo, lo voy a sustituir por, o sea, donde esté aquí el tiempo, lo voy a sustituir por 0. O el tiempo, mejor dicho, lo reemplazo por 0. Aquí. El tiempo lo reemplazo por 0, aquí también y aquí también. Entonces, reemplazando el tiempo por 0, me va a quedar así. Observen, miren cómo nos quedaría. A ver, entonces el tiempo lo voy a reemplazar aquí por 0, según esta condición. Recuerden, estoy todavía por la primera columna, pero con las propiedades tiempo y altura. Entonces, donde está el tiempo, lo sustituyo por 0. Tiempo, 0. Y aquí el tiempo sería 0 al cuadrado. Muy bien. Ya saben que aquí velocidad inicial por 0, 0. Aquí 0 cuadrado por g entre 2 da 0. Y y de 0 es igual a menos 20. Entonces y de 0 lo reemplazo por menos 20, tal como se observa aquí. Menos 20 va a ser igual a C2. Entonces C sub 2 va a ser igual a ¿qué? A menos 20. Ahora reestructuramos esta función reemplazando o sustituyendo el valor de C sub 2. C sub 2 ya saben que es menos 20. Y miren cómo nos queda.
¿Ok? Entonces, muchachos, por si se dan cuenta, no tengo ninguna lista de fórmulas. No, yo no uso las fórmulas y quiero que también ustedes no utilicen las fórmulas, demuestren la fórmula tal como lo estamos haciendo, gracias a las ecuaciones diferenciales. Entonces, muchachos, observen, aquí tenemos la función de altura y esta función de altura yo también la puedo representar así. Y de t va a ser igual a menos 20 más la velocidad inicial por el tiempo menos, miren, la gravedad sería 9.8. 9.8 entre 2 serían 4.9 multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Y miren, muchachos, aquí tenemos la función de altura. Aquí tengo la función de altura para en cualquier instante de tiempo. Y aquí tengo la velocidad para cualquier instante de tiempo. Entonces vamos a colocar aquí velocidad en cualquier momento o en cualquier instante. ¿Ok? Y aquí vamos a colocar lo siguiente, altura, pero la altura de quién, del pirotécnico, ¿verdad? Aquí sería velocidad del pirotécnico en cualquier instante. Y aquí altura del pirotécnico en cualquier instante. Entonces, altura del pirotécnico en cualquier instante. Aquí la tenemos. Esta ecuación que vemos allí. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya nosotros utilizamos la primera columna. La primera columna ya la hemos utilizado. Ahora vamos a pasarnos a la segunda columna, que sería la columna B. Entonces, muchachos, miren, vamos a comenzar con la función velocidad. Para la función velocidad voy a contemplar también el tiempo y velocidad. Y luego voy a contemplar tiempo y altura, ¿ok? Porque me voy a ir luego a la ecuación de altura. Primero, vamos a irnos a la función velocidad. Velocidad, ¿sí? Entonces, muchachos, observen. Como les dije hace ratico, vamos a pasarnos aquí a la columna B. Entonces, en la columna B vamos a tomar en cuenta esta condición de borde o condición de frontera, el cual dice que para un tiempo de 6, la velocidad le correspondería a 0. Y esto yo lo podría expresar de esta forma. Observen. Pero antes de tomar en cuenta esa condición, vamos a copiar aquí la ecuación de velocidad o la función de velocidad, que sería esta. Velocidad en función del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial menos 9.8 por el tiempo. Y aquí la condición que vamos a tomar en cuenta sería la siguiente. Miren que para un tiempo de 6, ¿ok? Para un tiempo de 6 segundos, miren, para un tiempo de 6 segundos, la velocidad correspondiente sería ¿cuánto? 0, ¿ok? Para un tiempo de 6 segundos, la velocidad correspondiente sería de 0. Muy bien. Esta condición, señores, esta condición la vamos a tomar en cuenta. Muy bien. ¿Dónde la vamos a tomar en cuenta? Aquí en esta función de velocidad. Para cualquier momento, para cualquier instante de tiempo. Entonces, muchachos, donde esté el tiempo, donde observemos o donde detectemos el tiempo, lo vamos a sustituir por 6. Entonces, observen aquí, entonces, donde está el tiempo, lo sustituyo por 6. Entonces, aquí nos quedaría así. Velocidad evaluada en 6 segundos va a ser igual a la velocidad inicial menos 9.8 por, ¿cuánto? El tiempo, que es igual a 6. Entonces, B de 6 o la velocidad evaluada en 6 segundos
es igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, miren, velocidad evaluada en 6 segundos, velocidad evaluada en 6, lo reemplazo por 0, según esta condición, 0. Entonces, muchachos, miren, nos quedaría aquí 0 igual a la velocidad inicial menos 9.8 multiplicado por 6. Entonces, aquí la velocidad inicial ya es conocida. Claro que sí. Miren, miren qué sencillo es este problema. Entonces, velocidad inicial va a ser igual, miren, este está restando, pasa al otro lado sumando. Sería entonces 9.8 multiplicado por 6, nos quedaría un total de 58.8 metros sobre segundo. Entonces, muchachos, ya nosotros hemos encontrado, hemos calculado la velocidad inicial, ¿ok? Aquí está la velocidad inicial. Sería de 58.8 metros sobre segundo y nosotros vamos a tabular ese valor aquí. Velocidad inicial entonces 58.8 metros por segundo. Muy bien. Entonces ahora nosotros nos vamos a quedar aquí en esta segunda columna. Pero vámonos ahora a trabajar con la función de altura. Aquí está, con esta función de altura, que sería la altura del pirotécnico en cualquier instante. Entonces, muchachos, vámonos aquí a esta ecuación de altura y nosotros vamos a utilizar esa ecuación de altura. La voy a copiar aquí de nuevo, ¿sí? Vamos a copiarla aquí de nuevo, nuevamente. Observen, y de t va a ser igual a menos 20. A ver, menos 20 más la velocidad inicial por el tiempo menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. Pero observen, la velocidad inicial ahora ya la conozco. Entonces observen, y de t va a ser igual a menos 20 más la velocidad inicial, que sería 58.8 por el tiempo menos 4.9 por el tiempo elevado al cuadrado. Miren, aquí tenemos una nueva estructura para la altura en cualquier instante. Lo que pasa es que aquí la velocidad inicial era desconocida, pero ahora es conocida. Entonces esta altura, miren, esta altura en cualquier instante de tiempo la voy a expresar así, porque ya sabemos, ya conocemos el valor de la velocidad inicial, que es 58.8. Muy bien. Ahora, muchachos, como les dije, vamos a quedarnos aquí en la columna B. Por si se dieron cuenta, ya utilizamos el tiempo 6 y la velocidad 0. Ahora vamos a utilizar el mismo tiempo 6, pero con una altura que sería la altura máxima. Entonces, miren, esta condición, voy a crear una nueva condición de borde o de frontera, llamada así, pero para esta ecuación de altura. Entonces, muchachos, observen. Aquí entonces, para esta ecuación vamos a utilizar la siguiente condición de borde o de frontera, que sería que para una altura evaluada en un tiempo, que sería en este caso, como estoy en la segunda columna, voy a usar el tiempo de 6. Para un tiempo de 6 segundos, la altura correspondiente sería una altura máxima. ¿Ok? Para un tiempo de 6, repito, la altura correspondiente sería la altura máxima. Lo voy a colocar acá, Y max. Altura máxima. Entonces ya saben lo que vamos a hacer aquí. Donde esté el tiempo, ¿sí? Donde esté el tiempo, lo reemplazamos por 6. Lo sustituimos por 6, nada más. Entonces miren, muchachos. Aquí sería Y evaluada en ¿dónde? En T. ¿Quién es T? T sería 6 y esto es igual a menos 20
más 58.8 por el tiempo, que sería 6. Recuerden que estamos sustituyendo de t por 6. Menos 4.9 por 6 elevado al cuadrado. ¿Y quién es y de 6? La altura evaluada en 6 segundos sería, aquí está, y de 6 sería y máxima. Entonces, y de 6, ¿quién es? Y máxima equivale. Y entonces, y de 6 lo reemplazo por y máxima. Altura máxima, y máxima, es igual entonces a menos 20 más 58.8 por 6, menos 4.9 por 36. Entonces, muchachos, observen, aquí nos quedaría así. Entonces tenemos una altura máxima de 156.4, ¿ok? 156.4 metros. Aquí tengo la altura máxima. 156.4 metros. Y entonces, muchachos, este valor lo vamos a tabular, ¿sí? Entonces aquí, la altura máxima es igual a ¿cuánto? 156.4 metros. Entonces ya saben, estos 156.4 metros serían medidos de dónde a dónde. A ver, Arturo, ¿a partir de dónde, de qué altura vamos a medir esa altura máxima? Bueno, entonces Arturo te responde de esta manera. Desde el lugar donde usted colocó el sistema de referencia. ¿Dónde colocaste, dónde dibujaste el eje coordenado o el sistema de referencia? En la azotea, ¿verdad? Entonces, como tú colocaste el sistema de referencia en la azotea, aquí, en el punto 0, en la coordenada, en el origen 0, 0, desde 0, 0, vas a medir la altura máxima. Bien, muchachos, miren, aquí yo había escrito algo que voy a hacerle una corrección inmediatamente. Miren, yo trato de preguntar aquí, ¿desde qué altura máxima o cuál es la altura máxima en valor absoluto con respecto al lugar de propulsión? Entonces, miren, este es el lugar de propulsión, aquí, desde el 9º piso, ¿ok? Muy bien, entonces les estoy preguntando desde qué altura o cuál es la altura máxima con respecto al lugar de propulsión. Así que, miren, recuerden que desde el lugar de propulsión hasta la azotea son 20 metros. Y ya les había dicho que estos 20 se va a considerar negativo, serían menos 20 por debajo del sistema de referencia. Pero como yo les estoy diciendo por aquí en esta parte, que dice la altura máxima en valor absoluto, entonces estos menos 20 lo van a tomar, le van a sacar su valor absoluto, sería 20 positivo. Entonces, tal como se aprecia aquí, les estoy pidiendo entonces la altura total, ¿ok? La altura total medida desde aquí, desde el punto de lanzamiento, el punto de propulsión, quiero decir, hasta el punto máximo. Entonces serían 156.4, que es la altura máxima medida. Esa altura máxima, recuerden, está medida desde el sistema de referencia, desde donde yo coloqué mi sistema de referencia, desde 0, 0 está medida esos 156.4 metros. Ya saben, 156.4 metros medidas desde 0, 0 hasta el punto B. Ese es hasta la altura límite, hasta el punto límite. Entonces, muchachos, 156.4 más 20 en valor absoluto. Miren, 156.4 más estos 20 serían 176.4. Entonces ya muchachos, hemos respondido. Bueno, muchachos, entonces ahora el pirotécnico llegó al suelo, ¿sí? Por fin llegó al suelo. Ahora vamos a utilizar la última columna, y me refiero aquí a estos datos. Aquí está. Utilizamos los datos, quiero decir, de la última columna, que serían los siguientes. El tiempo de vuelo es 14.
y hay una velocidad suelo que nos mandan a determinar. Y también la altura del edificio. Allí en ese momento la altura es menos h, ¿ok? Menos h es la altura en ese momento, en ese instante, cuando el tiempo de vuelo es igual a 14. Cuando el cuerpo ya llegó al suelo, tenemos una altura de menos h, aquí está todo. Menos h, una velocidad suelo que vamos a determinar y un tiempo de vuelo 14. Bueno, vamos a considerar entonces la función velocidad, ¿ok? La ecuación de velocidad, pues aquí la tenemos. Velocidad para cualquier instante sería igual a 58.8, me refiero a velocidad del pirotécnico, 58.8 menos 9.8 por t. Esa es la velocidad en cualquier instante durante el movimiento. Esta es una de las ecuaciones de movimiento, pues. Bueno, vamos a considerar entonces una condición de borde o condición de frontera. Como tengo velocidad, entonces voy a irme con el tiempo y la velocidad. Entonces, cuando el tiempo es 14, en este caso, porque estoy en la última columna, cuando el tiempo es 14, que es el tiempo de vuelo, tiempo es 14, entonces la velocidad viene siendo la velocidad suelo, porque entonces ya llegó al suelo el pirotécnico. Ya ustedes saben ya lo que viene a continuación, que donde esté el tiempo lo van a reemplazar por velocidad suelo. Aquí me refiero en la ecuación de movimiento, esta ecuación de movimiento como la ecuación de velocidad. Entonces, muchachos, donde esté el tiempo involucrado lo sustituyen por 14. Y aquí t por 14. Entonces aquí tenemos que la velocidad evaluada para un tiempo 14 equivale a la velocidad suelo. Esto lo sustituyen por velocidad suelo. Y miren, velocidad suelo va a ser igual a 78.4 metros sobre segundo. Significa que ya conocemos la velocidad suelo. Serían entonces, ¿cuántos? 78 menos 78.4, ¿ok? Velocidad suelo es menos 78.4. A ver, muchachos, nos dio una velocidad negativa. ¿Qué significa? Exacto, que está en pleno descenso. Bueno, ya culminó su proceso de descenso. Por eso es que tiene ese signo negativo. Estuvo en plena caída. Pero nosotros omitimos ese signo negativo y lo colocamos positivo, pero eso sí, coloquen una flechita para que se represente, ¿no? Que se pueda representar que estaba en descenso. Muy bien, 78.4 le quitamos, omitimos ese menos y le colocamos una flechita hacia abajo, que significa que está bajando. Muy bien, vamos a considerar la otra ecuación de movimiento que sería, bueno, esta ecuación de altura. Aquí tenemos la ecuación de altura para cualquier instante de tiempo. Aquí tenemos, entonces vamos a utilizar en la misma columna que tenemos de nuestra tabla, esta es otra condición de borde, pero involucrada a lo que es tiempo y altura. Entonces, para un tiempo 14, que es el tiempo de vuelo, aquí está. Para un tiempo de 14, la altura correspondiente será menos h, tal como está aquí. Altura alcanzada menos h. Muy bien, entonces donde esté el tiempo involucrado, lo sustituyen por aquí. ¿Por quién? Por 14. Le va a quedar así, y evaluado en 14 sería menos h. Entonces h va a ser igual a ¿cuánto? 157.2. 157.2, señores. ¿Saben que hemos calculado aquí? La altura del edificio. Entonces aquí vamos, altura del edificio. Altura del edificio, aquí está, listo. Un check. Altura del edificio ya lo calculamos. ¿Pero por qué es la altura del edificio? Porque recuerden que al principio les había dicho que esta altura correspondería a la altura del edificio. Por allí nos están preguntando, ¿verdad? ¿Cuál es la altura del edificio? Aquí está. La altura del edificio es h. En valor absoluto, recuerden que habíamos dicho que esta altura serían menos h por debajo del eje de coordenadas, pero en valor absoluto lo quiero.
Entonces H va a ser igual a ¿cuánto? A 157.2. Muy bien. Ahora vamos a responder a esta pregunta que dice, a ver, ¿dónde está? Allá. Miren, la altura límite medidas desde el suelo. Ya saben que la altura límite medidas desde el suelo, ya les había dicho por aquí, ¿cierto? La altura límite medida desde el suelo, aquí está, medida, bueno, altura límite medida desde el suelo. A ver, ¿cuál es la altura límite medida desde el suelo, muchachos? Altura límite medida desde el suelo sería simplemente sumar esta altura desde la azotea, o sea, donde colocamos el sistema de referencia hasta la altura límite. ¿Cuál es la altura límite? Recuerden que la altura límite es la altura máxima. B es la altura máxima. Entonces, desde donde nosotros colocamos el sistema de referencia hasta la altura límite, que es la altura máxima, serían 156.4. Entonces, a estos 156.4 le van a sumar H en valor absoluto. H en valor absoluto, no digan menos H. H en valor absoluto, porque nosotros necesitamos lo que nos piden aquí, la altura límite medida desde el suelo. Entonces la altura límite medida desde el suelo sería el valor de H, que sería de lo que encontramos aquí hace ratico, que serían de 157.2 más 157.4 en valor absoluto, porque necesito ese total en cuanto a distancia. Muy bien, y así hemos ya contestado esta preguntita. Altura límite medida desde el suelo. Ahora nos piden velocidad y tiempo cuando el pirotécnico pasa justo por la azotea del edificio y nos dicen, ¿está subiendo o está bajando? Bueno, miren, cuando el pirotécnico, que es propulsado aquí en A, separado por 20 metros con respecto aquí a la azotea. Repito, cuando el pirotécnico, ¿sí?, transita o pasa justamente por esta coordenada 0 y 0, que fue donde nosotros colocamos el sistema de referencia, miren, 0 y 0, entonces en ese punto la altura es de 0, ¿ok? La altura es de 0. Entonces hay un tiempo que transcurre para esa altura que es 0. Aquí, señores, allí en ese punto, esa coordenada, la altura es 0. Muy bien, entonces cuando el pirotécnico asciende, porque es propulsado de aquí en A, asciende y pasa por 0, 0, ha desarrollado un tiempo que yo lo voy a llamar así. Lo voy a llamar T con esos cachitos que tiene. T abreviado o T abreviada. ¿Sí? Ese tiempo, desarrolla un tiempo. De igual manera, va a desarrollar, un tiempo 1. Y luego ella va subiendo, viene subiendo, pierde energía cinética hasta que viene ahora en bajada. Y justamente cuando pasa por la azotea, ya saben, en la azotea está 0 y 0, la altura vale 0, porque yo coloqué mi sistema de referencia allí. Entonces vuelve a encontrarse aquí, por la azotea. Entonces, aquí ha desarrollado un T2, ¿sí? Un T2. Muy bien, miren lo que vamos a hacer. Otra vez nos están preguntando velocidad y tiempo cuando el pirotécnico pasa justo por la azotea del edificio. ¿Está subiendo o está bajando? ¿Cuándo sube y cuándo baja? Ok, muchachos, ¿cuándo sube? Bueno, sube cuando el pirotécnico tiene un tiempo T abreviado 1. ¿Y cuándo baja? Cuando ha transcurrido un T abreviado 2. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Ahora nosotros vamos a colocar aquí, escribir nuevamente la ecuación de altura. La ecuación de altura para cualquier instante de tiempo, que sería esta. Y ahora vamos a considerar una condición de borde o condición de frontera, que es la siguiente, que para este tiempo, que sería T abreviado, T cachito,
su altura correspondiente será 0. Ya saben por qué 0. ¿Ok? Porque pasa por la azotea. Y en la azotea coloqué mi sistema de referencia. Y el origen de ese sistema de referencia es 0, 0. Y aquí la altura vale 0. Entonces, lo mismo de hace rato, muchachos. Donde esté el tiempo involucrado, lo sustituimos por ese T cachito. Ahí está el T cachito. Cuidado con esos cachitos. Entonces, miren cómo nos quedaría aquí. Y evaluado en ese tiempo abreviado, ¿sí? Sería entonces evaluado en ese tiempo. Bueno, van a sustituir ese tiempo por ese tiempo abreviado, tal como se observa allí. Muy bien, entonces este tiempo lo sustituyen por ese tiempo abreviado, aquí también, aquí también. Entonces, la altura evaluada en ese tiempo abreviado es 0. Ya saben por qué. ¿Sí? Ya saben por qué. La altura es 0. ¿Sí? La altura es 0. Y es 0 en la azotea, porque colocamos el sistema de referencia allí. Entonces, Y evaluada en ese tiempo abreviado es 0. Aquí está, 0. Y muchachos, ya, bueno, ustedes ya van a resolver esa ecuación de segundo grado. Entonces nos dan dos tiempos. Este sería el tiempo tal como le dije aquí. Dos tiempos. Ese tiempo cachito 1 sería el tiempo que transcurre desde que fue propulsado hasta que llegó hasta que pasa por la azotea. Miren que es momentáneo, rapidito es. Rapidito, es algo rápido. Cuando lo propulsan hasta que llega a la azotea, no pasó ni un segundo tuvo. 0.35 segundos, fue algo rápido. Pero cuando ya viene de regreso, es porque ha desarrollado un tiempo 2. Aquí está el tiempo 2. Llegó hasta arriba, y luego va, y cuando vuelve a pasar por la azotea, ya, bueno, desarrolló un tiempo de 11.65 segundos. Ahora se van a escribir la ecuación de movimiento, que es la ecuación de velocidad, y lo evalúan para este tiempo. Miren, para 0.35, para ambos tiempos, 0.35 y 11.65, y les va a dar así. Para este tiempo de 0.35 tienen una velocidad de 55.37 y les da con un signo positivo, significa que el pirotécnico está subiendo. Y es verdad. Aquí, cuando tiene un tiempo 1, está en plena subida. Y aquí, en plena bajada. Entonces, cuando ya usan este tiempo de 11.65 y lo evalúan en la ecuación de movimiento, que es la ecuación de velocidad, obtienen un signo negativo. Entonces ya les dije, es una velocidad evaluada para un tiempo de 11.65 y omitimos ese signo menos y colocamos 55.37 metros por segundo y con una flechita hacia abajo que significa que está bajando, está en plena bajada, en plena caída, en pleno descenso, ¿sí? Y aquí está ascendiendo y aquí está descendiendo. Bueno, muchachos, antes de terminar, déjenme decirles o hablarles de lo que nos piden aquí al final, ¿verdad? Que sería construir las gráficas cinemáticas. Aquí están las gráficas cinemáticas. Miren, aquí tenemos los diagramas, el diagrama aceleración, tiempo, velocidad, tiempo y posición, tiempo. ¿Ok? Entonces, todos estos datos que tenemos aquí, todos estos datos van a estar involucrados en estos diagramas. Miren, la aceleración de la gravedad es constante. La voy a graficar aquí en el diagrama aceleración-tiempo. Observen, tenemos tres columnas. La primera columna, la segunda columna que está aquí presenta el tiempo máximo, y la tercera y última columna que sería, que voy a colocar allí la propiedad, que sería tiempo de vuelo. Tiempo máximo por aquí, intermediamente, y aquí en la última columna sería relacionada al tiempo de vuelo. El tiempo máximo es 6. Aquí está, tiempo máximo es 6. Tiempo de vuelo es 14, por eso aquí está.
Y aquí tenemos un tiempo cero. En la primera columna tenemos un tiempo cero, ¿ok? Primera columna, segunda columna, tercera columna y última columna. Tercera y última columna. Aquí tenemos el tiempo cero. La aceleración de la gravedad es constante, por eso es que yo la representé en la parte negativa de este diagrama. ¿Sí? Ahí está. Ahora, la función de aceleración sería, aceleración es igual a menos 9.8, es una función constante. Aquí, vámonos al diagrama velocidad-tiempo. Para un tiempo cero hay una velocidad de 58.8. Todo está aquí, muchachos, todo está aquí. Un tiempo cero, 58.8. Para un tiempo de 14 hay una velocidad con la que llega al suelo de menos 78.4. Aquí está. Miren. Y para un tiempo máximo que sería de 6, ¿cuánto es la velocidad? La velocidad es 0. 0 es la velocidad, 0. Y aquí miren, esta es la velocidad nula, velocidad 0. Y es verdad. Y esta es la ecuación que representa toda esta recta. Vámonos aquí al diagrama posición-tiempo. Para un tiempo 0, miren, para un tiempo 0, la altura es menos 20. Y es verdad, este es un eje negativo. Para un tiempo 0, la altura es menos 20. Para un tiempo de 6, ¿sí? Tiempo de 6 segundos, la altura sería de 156.4. Tiempo de 6, la altura es 156.4, que es la altura máxima. Esta es la altura máxima. Y esta es la ecuación de altura para cualquier instante de tiempo. Ahora para un tiempo de 14, sería el tiempo de vuelo, tiempo 14, le va a corresponder una velocidad, bueno, una altura que sería menos h, o sea, estamos hablando de menos h, a ver, h nos dio ¿cuánto? ¿Cuánto nos dio h? 157.2, entonces sería menos 157.2. ¿Ok? Entonces, cuando el tiempo es 14, que sería aquí tiempo 14, van a irse para el eje negativo de las y van a ubicar menos 171, era, ¿no? Menos 157.2, menos 157.2. Menos 157.2 lo van a ubicar, pero ya no me da espacio. Menos 157.2 hacia abajo y van a prolongar esta cola. Esa cola lo van a ubicar, lo representan y ahí sería menos h. Bueno, muchachos, entonces eso sería todo. Espero se me cuiden. Cuídense. Chao, hasta luego.